El tema que vamos a tratar el día de hoy es el viaje en moto. Y para el efecto, pues tenemos que considerar varios aspectos. Entre ellos, ¿a dónde queremos ir? ¿De cuánto tiempo disponemos? ¿Cuál es la moto en la que vamos a realizar el viaje? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué llevar? ¿Cuál será la seguridad que debemos observar para el viaje? Y no menos importante, la documentación necesaria, ya que si vamos a viajar al extranjero, pues tendremos que tomar en cuenta los pasaportes o visa o lo que sea necesario para las personas, y además si hay algún requisito para trasladar la máquina. Pues como parte de esa planeación, una de las cosas más importantes que hay que ver, digo, todas son importantes en realidad, cada una en su tema tiene una importancia de por sí. En este caso, principalmente vamos a abordar el tema de la moto. La moto, que es quien nos va a llevar. Para esto, pues lo más recomendable es hacer una revisión mecánica, porque el equipo debe estar en perfectas condiciones para poder garantizar que podamos tener un recorrido sin sobresaltos. ¿Y qué debemos checar? Bueno, nosotros nos auxiliamos con la experiencia de un mecánico, de un taller mecánico especializado en motos. En este caso lo hicimos con Motomecánica de La Paz. Saludos, Víctor, quien fue quien nos hizo la revisión física de la moto. Pues esta revisión tiene como objeto determinar en qué estado está la máquina y qué nos haría falta para corregir antes de empezar el viaje. Pues lo más obvio de esta revisión se refiere a hacer cambio de aceites, filtros, y vamos por partes. Lo primero que se tuvo que hacer fue un cambio de aceite y filtro de motor, que eso es lo normal y natural. Hicimos el cambio del filtro de aire. También parte importante, pues es la respiración del motor. Ya un poquito más a fondo de lo que normalmente no se hace, bueno, cambiamos bujías también. Para el efecto escogimos unas bujías de iridio que tienen pues una mayor duración. Escogimos las que marca el manual o la que nos recomienda el fabricante, tanto de la moto como de las bujías. Hicimos también un cambio de aceite del cardán. La moto pues funciona, la caja de velocidades va dentro de lo que es el motor, es en húmedo, pero aparte, o sea, la transmisión aparte es a través de la flecha cardán, que lleva su propio aceite y es diferente del de motor. Entonces cambiamos también los aceites de motor. Se cambiaron los líquidos de clutch y freno. En este tipo de moto tenemos, los mandos son hidráulicos, entonces cambiamos el líquido de frenos y clutch, y también de frenos traseros que van del otro lado de la moto. ¿Qué más se le revisa en cuestión de frenos? Esta moto cuenta con 3 discos. O sea, tenemos 2 discos de freno en la parte delantera y un disco de frenos en la parte trasera. Esto significa que llevamos 3 juegos de balatas o pastillas, que dicen, o sea, son 3 calipers que hacen la función del freno. Finalmente, revisión de llantas. ¿Qué debemos observar en las llantas? Ahorita nos vamos a ampliar un poquito más en ese tema, porque en el caso específico de la revisión de nuestra máquina, de nuestra moto,
resultó en que ya nos recomiendan hacer el cambio de balatas, de las pastillas que le llaman, o de los repuestos de freno. Se recomienda cambiar todo el juego en general, y pues los discos todavía aguantan, no hay desgaste excesivo, y las llantas, aunque tienen buen dibujo todavía, resultó que la llanta delantera se encuentra un poco reseca, empieza a presentar señas de agrietamiento a todo alrededor del rin, y entonces nos recomendó Víctor el cambio de la llanta delantera, que aunque tiene suficiente dibujo, le medimos ya la profundidad del surco de la llanta. Tenemos 4 milímetros de dibujo en la llanta, lo cual nos dice que es una llanta relativamente nueva. La fecha de fabricación está dentro del margen, tiene una fecha de fabricación del 2023, o sea, estamos a máximo 2 años. Para esto podemos decir que se encuentra dentro digamos, dentro de lo que sería la vida útil de una llanta. Pero en este caso en particular, al presentar ya pequeñas grietas en los costados, pues se recomienda para un viaje largo hacer el cambio. Entonces, nos vamos a extender un poquito en lo que es la llanta en sí. Para esto, pues vamos a sustituir la llanta por otra de la misma medida, que es la que indica el manual del fabricante, digamos que es con la misma llanta que salió de fábrica. Y afortunadamente pues ya pedimos la llanta, ya la tenemos aquí, y esta es la llanta. Vamos a fecha próxima, iremos con Víctor a hacer el cambio. ¿Qué debemos observar en una llanta? ¿Cómo debemos leer la llanta? La llanta tiene alrededor de los costados una serie de letras, números, pero todo nos indica un algo. Debo decir que en el caso de las motocicletas no es igual que en el de un automóvil. O sea, en el caso de las motos, la llanta delantera tiene diferencias con la llanta trasera. No solo por la medida del rin, sino por el tipo de trabajo el que realiza, ya que la llanta trasera lleva la tracción de fuerza, pero la llanta delantera, sobre todo en el frenado, es cuando se recarga ahí el peso total tanto de la máquina junto con el piloto y lo que lleve de carga, y entonces tiene otro tipo de características. Entonces, pues el fabricante de la moto especifica, y realmente en todas las motocicletas se especifica una diferente llanta para delantera o trasera. Y esto viene indicado en el costado de la llanta. Entonces, tenemos que observar, por ejemplo, en este caso, esta es una llanta que su medida es 150, 80, 17, donde el primer número nos indica el ancho de la llanta, igual que en los automóviles. El segundo número nos indica el porcentaje de la altura, o sea, el porcentaje de lo ancho nos determina la altura de la llanta. Y el tercer dígito sería el diámetro del rin. Después tendríamos que ver cosas como la fecha de fabricación, que tiene que ser menor, o sea, entre menos tiempo tenga de haber salido de fábrica es mucho mejor. ¿Por qué? Porque no estamos seguros si el distribuidor o el vendedor de la llanta la conservó en estado conveniente, digamos, en la sombra, con cierta humedad para que no se reseque, que no se asolee. No lo podemos saber. Entonces,
Anteriormente se especificaba que una llanta tiene una vida útil de 5 años o 5 o 6 años a partir del montaje de la llanta. Hoy en día se consideran esos mismos 5 o 6 años, pero a partir de la fecha de fabricación. Por lo que es importante observar ese dato montado sobre la llanta. Ya hablamos de la posición de la llanta, si es trasera o delantera. El siguiente parámetro que debemos observar es la rotación. Sobre la misma cara de la llanta viene una flecha donde nos indica el giro que debe tener la llanta, y esa es la posición en la que debemos ponerla. Viene una flechita ahí indicándonos. Nos indica también hay otros dos dígitos importantes que son el índice de carga y el otro es el índice de velocidad. Esto es muy importante porque tiene que ver con el peso de la máquina y con la velocidad a la que estamos rodando. En este caso en particular, nuestra llanta es de un índice de carga de 72, es el índice 72, y un índice de velocidad H. El índice de carga nos indica, si no me equivoco, aproximadamente unos 350 kilos de carga. Eso únicamente la llanta delantera. Esto también la llanta trasera obviamente contribuye con cargar el peso de la llanta. Pero, insisto, en caso de una frenada, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante y el peso de la máquina le va a llegar a recargar sobre nuestra llanta delantera. Entonces, aquí tenemos una moto que tiene un peso aproximado de entre 320 y 350 kilos en seco. Entonces, si ya le cargamos todo lo que son los líquidos, el peso del piloto, más el copiloto, lo que llevamos en las alforjas, si llevamos herramientas, todo contribuye a tener un peso que finalmente va a incidir sobre las llantas. Y el otro número al que nos referíamos es la velocidad. El índice H de velocidad nos indica una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. Esto no implica que vamos a correr a 210 kilómetros por hora. En realidad, yo en lo personal no lo hago. Cuando viajamos, pues en autopista, en carretera, es normal que vayamos entre 80, de 70 a 80 millas, más o menos en carreteras nacionales. Y dependiendo del estado de la carretera, tenemos que bajar a menos. Si tenemos una carretera con muchos baches, pues no podemos ir a velocidades más altas. Y en autopistas en Estados Unidos, pues es común, aunque el límite de velocidad allá lo sitúan más o menos a las 70 millas, todo el mundo va a 80, de 80 para arriba. Entonces, para ir conforme va todo el tráfico en la autopista, pues tenemos que irnos también en un promedio entre 80 y 90 millas por hora, y eso es lo que nuestra llanta pues debe aguantarnos ese ritmo y debe estar fabricada para este tipo de motocicletas, porque existen llantas en el mercado que son de la misma medida, ¿sí? Llantas y cámaras de la misma medida, y esto puede prestarse a confusión si no atendemos el índice de carga y de velocidad, porque hay motos de menor tamaño, menor peso, por lo tanto, que utilizan la misma medida de llanta. Incluso la llanta delantera que utiliza esta moto, es probable que nos encontremos una llanta que se use como llanta trasera en una moto más chica. Y en realidad, pues si tienen un diferente índice de carga, que si la montamos en este tipo de motos, pues seguramente nos va a reventar. No he sabido de nadie que monte ese tipo de llantas. Lo que sí he visto que he tenido de cerca a alguien que ha montado por emergencia una cámara para una moto
digamos, itálica, y la reventó porque aunque es de la misma medida, no aguantó el peso de la máquina. Entonces sí es importante que observemos finalmente Veamos todas más a las detalle cómo leer esta observaciones llanta que nos hace el fabricante. El D404F nos indica el modelo de la llanta. Que sea placentero, que no se convierta en una pesadilla y que 80 podamos es el llegar al porcentaje que destino determina y la regresar altura de con la bien. misma. Y 17 es el RIN en pulgadas. MC significa que es una llanta para moto. Esta es la fecha de fabricación. 2 dígitos para la semana y 2 dígitos para el año. Esto significa que fue fabricada en la semana 9 del año 2024. Esto es, fue fabricada en abril del 2024. La flecha nos indica el sentido en el que debe rotar la llanta. Y esta leyenda indica que es para uso frontal, o sea, es una llanta delantera. La marca, el número 72 nos indica un índice de carga de 355 kilos y la H un índice de velocidad de 210 kilómetros por hora. La profundidad de la huella es de 5 milímetros. Eso en cuanto a la llanta. Continuando con los preparativos para efectuar un viaje en moto, nos vamos a referir ahora a la planeación. Digo, hay diferentes, diferentes planeaciones porque existen diferentes maneras de viajar. Entonces, dependiendo de la manera en que tú hagas tu viaje, dependiendo de los recursos que se tengan, dependiendo de, del tipo de hospedaje que vayas a escoger, pues sería la manera de planear. Vamos a tratar de hacer algo más o menos en general y luego voy a decir no mi opinión, sino la manera en que nosotros acostumbramos a hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es a dónde queremos ir. A dónde queremos ir. Entonces, fijamos nuestro objetivo en una ciudad, en una ruta, en un recorrido. En general es eso, primero saber a dónde vamos a ir y luego de cuánto tiempo disponemos para hacer esto. Ojalá y dispusiéramos de un tiempo pues bastante largo o indefinido para poder viajar. Debo decir que hay gente que vive viajando. Hemos visto en redes a un señor, un muchacho argentino que salió desde Buenos Aires y su meta es ir a Alaska. Entonces el proyecto Alaska, pues ahora aparte él está viajando en una moto de baja cilindrada, o sea, una motito, creo que es un 100 o menos de 100 centímetros cúbicos. Y ya tiene años viajando. Entonces, pues esa es una manera de viajar, así como existen otras más. Pero en el caso nuestro en particular, pues lo que nos limita es el tiempo disponible, ya que pues tenemos nuestra ocupación aquí aquí en su casa, en Los Cabos, pues tenemos que trabajar y aprovechamos nosotros el tiempo de vacaciones para poder hacer algún recorrido que podamos hacer. Entonces tenemos que situarnos en la realidad de cuál es el destino y si es posible llevarlo a cabo.
Entonces, pues lo primero es eso y ponerle fecha. Vamos a ponerle fecha, a dónde queremos ir, de cuánto tiempo disponemos. Y entonces, lo que hacemos nosotros es entrar a Google Maps, ponerle el destino, pedirle indicaciones y nos va a decir cuántos kilómetros vamos a recorrer. Y entonces debemos saber nosotros cuántos kilómetros en promedio vamos a recorrer por día. Entonces, cada quien tendrá su medida de acuerdo, repito, al tipo de moto y a qué tantas horas quiere manejar por día. Nosotros tenemos como una cierta regla, no siempre se sigue hacia el pie de la letra, pero nosotros decimos, no manejar de noche, no manejar más de 8 horas seguidas. Recorremos distancias, digamos que en promedio de 500 kilómetros es un buen parámetro para recorrerlo. De ejemplo, tenemos una distancia aproximada de aquí de Los Cabos a la frontera norte, recorriendo toda la baja, es una distancia aproximada de 1,700 kilómetros. Entonces, si tenemos un promedio entre 500 a 600 kilómetros por día, significa que podemos recorrer la baja en 3 jornadas. Entonces, eso ya nos va dando una idea de cuál puede ser nuestro recorrido. Digo, esa es una forma, esa es una manera de hacerlo, porque existen, por ejemplo, algunos retos que hemos visto en redes, que es el reto de la baja en 24 horas. Entonces, hay un grupo de motociclistas que se inscriben en este reto y recorren la baja en 24 horas. Son 1,700 kilómetros, se registran, salen desde Tijuana, bajan por la 1 o tal vez haciendo toda la ruta 1, o no sé si van en Ensenada, se desvían hacia San Felipe y bajan por la 5 a entroncar de nuevo a Laguna de Chapala y finalmente llegar aquí a Los Cabos. Entonces, y ellos pues en un solo día se avientan lo que normalmente se haría en 3 jornadas. Pero eso pues va a depender de cada piloto, de cómo lo quiera hacer y de las capacidades que él tenga, porque pues realmente sí es algo cansado, y si en el caso como nosotros que viajamos en pareja, o sea, vamos con copiloto, pues también es las mismas horas que va el piloto, pues va el copiloto sufriendo en el asiento de atrás, ¿no? Recomendable para esto, nosotros ya lo hemos hecho, colocar gel en los asientos, o sea, se le sustituye parte del material original del asiento por una capa de gel, de gel de silicón de 2 centímetros mínimo, para poder tener mayor comodidad y aguantar un poco más de tiempo cómodamente en los asientos. Entonces, una vez que tenemos el destino donde queremos llegar, la distancia que tenemos que recorrer y las distancias promedio que podemos recorrer por día, nos va a decir si es factible o no ese viaje que tenemos con la disponibilidad de días. Hay que cuadrar todo esto, o sea, cuántos días tengo, cuántos kilómetros recorro por día y si me alcanza para la ida y el regreso. Una vez que ya tenemos definido eso, entonces vamos a buscar los puntos intermedios. Y estos puntos intermedios pudieran ser puntos de interés por visitar, o simplemente si el objetivo es llegar lo más pronto posible al punto A, punto B, entonces pues nada más haríamos el recorrido y donde caiga el promedio de kilómetros, buscamos ahí en esa zona donde vamos a pasar la noche. Entonces, hay, repito, diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas sería acampar, que tendrías que llevar tu equipo de camping y poder ir haciendo eso.
hace más simple, digamos, o más versátil el lugar a donde vamos a llegar. Yo prefiero utilizar una aplicación como Booking y entonces buscar un hotel en la zona para ya no batallar en cuanto a andar buscando, o sea, ya tengo yo definido a dónde voy a llegar. Entonces, eso me va marcando mi itinerario y yo lo registro de manera que voy poniendo yo tengo una pequeña hojita de Excel donde pongo la fecha, el destino al que voy a llegar ese día y entonces en columnas voy a ponerle el presupuesto, porque esa es una parte de la que no hemos hablado, pero es muy importante. O sea, el presupuesto pues se va a componer de lo que tenemos que gastar principalmente en 3 rubros, que son el hotel o la estancia, que puede ser de costo cero si llegamos a un camping, puede ser una cuota mínima en algunos camping o trailer park, puede ser que tengamos alguna conexión con algún club de motoviajeros o algún club de motociclistas que nos dan la atención de recibirnos y entonces también ahí pues podemos ahorrarnos la paga del hotel, pero el otro rubro sería la gasolina que está, ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese tema, y la comida. Entonces, estancia, gasolina, comida y misceláneos. ¿Qué son los misceláneos? Pues ahí podemos englobar desde algo que tenemos que prever si tenemos que gastar algo en un desperfecto de la moto, que es lo que todo el mundo quisiera que nos suceda, o también debemos dejar algo como para compra de souvenirs o para tomar algún tour en algún lado o para algo pues no sé si llamarle un imprevisto o llamarle simplemente una bolsa miscelánea, digamos. En el caso de la gasolina, sí podemos determinar con un poquito más de precisión qué tanto es lo que vamos a gastar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, tienes que conocer tu moto, tienes que conocer qué rendimiento te da por tanque, por galón o por litro, no sé cómo lo midas, pero tenemos que llegar finalmente a un consumo de litros por kilómetro, o kilómetros por litro, perdón, o sea, hay un parámetro que son litros cada 100 kilómetros, que es un parámetro que traen los automóviles, que podemos utilizarlo también nosotros. O el clásico que es cuántos kilómetros por litro. Entonces tienes que saber cuántos kilómetros te da tu moto y cuál es la independencia que tienes dependiendo del tamaño del tanque. Yo le calculo para el caso nuestro, estoy calculando que me rinde 10 kilómetros por litro. Pues es algo conservador y es preferible mantenerlo así en ese dato, porque aquí tenemos que planear 2 cosas. Uno, el costo de la gasolina, y 2, en dónde vamos a repostar o en dónde vamos a recargar gasolina. Porque hay, por decir así, aquí en la Baja California Sur, no, creo que ya es Baja California, cruzando la norte, hay un espacio entre, después de Guerrero Negro, hay Ejido Jesús María Morelos, y no te encuentras gasolinera formal hasta El Rosario, y son creo que más de 300 kilómetros. Entonces, si tu moto no te da, como es mi caso, a mí no me da los 300 kilómetros, entonces si voy a tomar esa ruta, tendré que tomar provisión para poder salvar esa parte del recorrido.
Y hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es pues llevar un bidón. Otro aspecto que siempre debemos hacer es cargar en la última gasolinera. No importa si recargué en Guerrero Negro, pues no importa ese litro o 2 litros que le rellene al tanque en la última gasolinera, pues me va a servir, dado que pues ya, no sé, 2 litros representan 20 kilómetros más, ¿no? En el caso desfavorable. Entonces, rellenar en la última gasolinera y llevar un pequeño tanque de reserva que me permita llegar a la siguiente gasolinera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es importante conocer la ruta de antemano para saber en dónde existen gasolineras, o saber que no existen, como en este caso, pero sabemos que en puntos intermedios hay en algunos poblados donde venden gasolina de bidón, que se lo venden a uno en envases de Coca-Cola de 2 litros o 3 litros, obviamente aún con un sobrecosto, pero eso también nos permite pues llegar a destino. Ahí también llevamos el riesgo que la gasolina que le pongamos sea de mala calidad y entonces pues nos genere algún problema con el funcionamiento de la moto, pero todo es posible. Entonces, ya vamos refinando un poquito más que al definir a dónde vamos a llegar, cuándo vamos a cargar. A veces una regla por ahí no escrita es, ves una gasolinera, carga, aunque tu moto todavía te dé independencia para poder seguir un poquito más allá. Aquí, por ejemplo, nosotros rellenamos al salir, o si antes de salir de aquí todavía tengo algo de gasolina en el tanque, y alcanzo a llegar a Cabo San Lucas, pues yo relleno en el checkpoint de Cabo San Lucas y vuelvo a rellenar hasta pasando La Paz. Después de ahí, obligado también en Las Positas, o sea, ya tenemos más o menos ubicadas las gasolineras que, aunque no están separadas más de 200 kilómetros, pues aprovechamos y para no arriesgar, pues vamos llenando. Entonces es importante saber en dónde están las gasolineras para no quedarnos en el camino. Y pues sabiendo la distancia que vamos a recorrer, podemos determinar cuánto es lo que vamos a gastar en gasolina. De la misma manera que debemos ir preparados para solucionar la cuestión del hospedaje. Si nos vamos a hospedar en hostales, si nos vamos a hospedar con motoclubs o anfitriones que nos puedan recibir, es importante hacerlo con tiempo. Porque pues en lo personal yo creo que pues debemos causar la menor molestia a los anfitriones que nos van a recibir y que de muy buena gana ponen a disposición pues un lugar para que podamos ayudarnos y seguir adelante, ¿no? Y pues lo mismo pasa con la comida. Aquí la comida pues hay diferentes maneras también. Hay motoviajeros que viajan incluso con equipo para cocinar. ¿Qué equipo utilizan? Pues una estufita a veces de petróleo. Hay quien lleva, he visto por ahí en uno de los viajeros que lleva como una olla eléctrica. Pues es como un comal, no sé, pero lleva su conexión, pero es así un poco hondo y ahí puede cocinar lo que sea. Entonces, hay quien come pasta, que es muy común, me dicen, entre los viajeros que se cocinan. Se recomienda llevar frutos secos. Hay quien lleva carne seca. Y muy importante el aspecto de la hidratación. O sea, la hidratación es una situación muy importante, sobre todo en el verano, dependiendo de los destinos, pero a nosotros nos ha tocado viajar en tiempos calurosos y sí es importante la hidratación, no solo agua, hay que reponer electrolitos
y pues para no sufrir un golpe de calor, y afortunadamente, afortunadamente decimos que podemos recorrer la ruta de los Oxxos mágicos. Oxxo, patrocíname. Porque sí, en realidad es una gran ayuda que en muchos puntos de aquí del territorio, de aquí del país, pues contamos con tiendas de ese tipo, ¿no? O sea, no solo Oxxo, también habrá 7-Eleven y algún otro así parecido, pero es normal que en cada gasolinera encontremos una tienda y ahí es donde podamos no dejar pasar la cuestión. Y recomendable el suero, recomendable llevar sueros o Gatorade o alguna bebida que nos permita hidratarnos y reponer electrolitos. Eso es muy importante. Y la comida, pues ya lo estamos hablando, si se puede cocinar o se puede llegar a lugares donde también existen algunas guías y recomendaciones de otros viajeros, donde podamos llegar a comer de manera, pues buscamos balancear la parte económica que nos permita tener nuestro viaje, pero también, pues hay lugares donde hay una especialidad de la comida que vale la pena disfrutar. No sé, me dicen en Chicago la pizza de sartén, no te la pierdas. O el sándwich de pastrami, o o cosas así. O sea, si vas a Mexicali, la comida china. Eh, entonces, es cuestión de checar y pues meter en presupuesto lo que queremos hacer, ¿no? Repito, cada quien tiene su forma de hacer las cosas, pero lo importante, que es lo que quiero resaltar, es que sea cual sea tu estilo de viaje, estés preparado para poder hacer un viaje feliz, que lo disfrutes y que no tengas contratiempos o tratar de que sean los menores, porque estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Pues continuamos con la planeación de un viaje en moto. Ya hablamos de lo que es la revisión del equipo como algo importante. Repito, todos los puntos son importantes, todos, porque cualquiera de estos que nos falle, pues ya se convierte en algún problema. Ya hablamos de la planeación, de la ruta, de escoger a dónde vamos a llegar, de escoger cómo vamos a solucionar el asunto del hospedaje, la comida. Y ahora quiero hablarles de el equipo de seguridad personal, o hablar en general de la seguridad. Esto bueno, lleva varios aspectos, va junto con el siguiente tema, que sería la documentación necesaria. Entonces, pues realmente el equipo de seguridad pues, no, es de todos conocido, no hay mucho en donde ahondar. Se sugiere que llevemos el equipo completo. ¿A qué le llamo yo el equipo completo? Pues si vamos de pies a cabeza, debemos llevar botas, pantalón resistente a la abrasión o que nos pueda servir de algo. Pueden ser chaparreras, pueden ser un pantalón especial para motociclista, rodilleras, protección a las rodillas y chamarra con protecciones, guantes y casco certificado. Y pues el copiloto debe llevar el mismo equipo que el piloto. O sea, no porque sea el acompañante, pues vamos a permitir que vaya en tenis, que lleve únicamente su pantalón de mezclilla y una playera y ya. No, tiene que llevar el mismo equipo que el piloto.
repito. Debe ser un casco certificado, su chamarra con protecciones, guantes. Nosotros en lo personal preferimos la piel, ya sea chaparreras o un pantalón de piel completo. Si el pantalón incluye protección en las rodillas, está bien. Si no, ponemos una rodillera externa. El caso es que debemos ir protegidos. El calzado, ¿cuál es el recomendable? Pues existe en el mercado una gran variedad en cuanto a calzado para moto, y también tiene que ver el precio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Yo prefiero una bota de caña alta que me proteja el tobillo y que proteja la punta del pie sin tener que llevar casquillo. Eso ya nos puede servir de protección. Y los guantes es algo muy importante, que a veces no se tiene el cuidado de llevarlos. O sea, a veces se hace incómodo para manejar, sobre todo al pasar por alguna caseta de cobro y sacar el dinero para poder pagar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos podemos auxiliar con el copiloto, que tiene oportunidad de poder quitarse los guantes, no va manejando, se puede quitar los guantes, puede manejar la cuestión del pago de casetas, pero una vez que pasamos, pues a volverse a poner el equipo. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. O sea, nadie de nosotros viaja o va por carretera pensando en estrellarse, en derrapar, o en algo. No es algo que queramos hacer. Sin embargo, estamos expuestos a eso. Y pues existen varias historias de terror, donde una que nos tocó a nosotros vivir de cerca fue una pareja de viajeros argentinos. Ellos viajaban en una moto tipo doble propósito y traían el equipo completo. Traían bota tipo cross alta de protección, y pantalón, chamarra con protecciones, cascos, guantes. Traían el equipo completo. Su moto estaba equipada con las maletas, con las cajas de aluminio, esas cajas metálicas. Traían, repito, todo el equipo. Sucede que llegan aquí a las playas de Los Cabos y se meten a bañar en una de ellas, y al salir, como ya para que se den una idea, aquí en Los Cabos está Cabo San Lucas, está separado 30 kilómetros de San José del Cabo. San José del Cabo es la cabecera municipal de Los Cabos. Y en este inter, se llama el corredor turístico. Hay una serie de hoteles y hay unas playas a las que se puede llegar. Ahí es donde llegaron estos muchachos, esta pareja. Y pues ya cuando salieron de nuevo a carretera, dijeron, bueno, nos falta, no sé, 10 kilómetros, 15 kilómetros para llegar a destino. Pues es una distancia muy corta, y no se pusieron el equipo. Salen a carretera y se estrellan ahí con una camioneta que iba iba como barredora de un grupo de ciclistas. Y el muchacho dice, es que me encontré a una camioneta parada sobre la carretera. En realidad no iba parada la camioneta, iba pues a una velocidad baja, porque iba abanderando a un grupo de ciclistas, y este muchacho al salir pues simplemente aceleró demasiado, y tal vez, no sé si fue saliendo una curva o saliendo de alguna pendiente, que se encontró con la camioneta y se estrelló. Entonces, para su mala fortuna, pues no llevaba puesto el equipo que traía en las maletas, que no se lo puso, porque pues ya faltaban 10 kilómetros, 15 kilómetros máximo para llegar a destino. Y eso pues le causó que su viaje pues tuviera que terminar abruptamente, porque tuvo que ser hospitalizado, y su esposa también resultó
fracturas, no creo que la mano. El caso es que, pues sí, una historia de la que pues no quisiéramos que sucediera, pero sucedió. Entonces, pues es importante que si contamos con el equipo de seguridad, pues lo usemos, no lo pongamos. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a eso. O sea, estamos rodando por carreteras donde existe la posibilidad de que eso suceda. O sea, repito, no queremos que suceda esto, pero existe la posibilidad de que esto suceda. Esto es en cuanto al equipo de seguridad. Y esto nos lleva a otro tema, porque resulta que después del accidente que tuvieron estos muchachos, pues ellos se encontraban fuera de su país, obvio, repito que eran unos argentinos, estaban fuera de su país, y entonces la atención médica, pues para ellos que no están dentro de lo que para nosotros sería el seguro social aquí, si tenemos alguna situación de ese tipo, pues pedimos que nos lleven al seguro social o al ISSSTE si somos derechohabientes de esa institución. Pero pues ellos como extranjeros pues no tienen esa prestación en nuestro país. Y lo que sucedió fue que no traían seguro de viaje. Entonces, esto pues realmente implicó problemas, gastos excesivos y una situación pues difícil de resolver. Entonces, ese es el otro aspecto que quería tratar yo de acuerdo con la seguridad. Si vamos a viajar dentro del país, aquí en México, pues lo recomendable es que tengamos un seguro de cobertura amplia en nuestra moto. O sea, un seguro que tenga cobertura para los ocupantes, para que tenga servicio médico para los ocupantes. Un seguro que ya nos permita, en caso de un siniestro, pues que en nuestra moto pues va a llegar la grúa y pues el seguro tiene que hacerse cargo. Un seguro de daños que nos pueda responder por los daños hechos, amén de los daños a terceros, que esa es una obligación de todo vehículo en el país, que debemos contar con una póliza de seguro por daños que podamos causar a terceros. Entonces, recomendable tener un seguro de la moto, más recomendable que ese seguro no sea únicamente de RC, sino que sea un seguro de cobertura amplia para que nos cubra de gastos médicos y de situaciones jurídicas. Recomendable también, nosotros lo traemos, portar en los chalecos el tipo de sangre que a veces si se ocupa y está inconsciente la persona, pues al menos sabemos qué tipo de sangre por el caso necesario. Recomendamos nosotros el traer hemos hecho nosotros unas etiquetas de código QR donde vienen los datos importantes en caso de emergencia, un teléfono al que tenga que llamar y el nombre de una persona para que le avisen y el número de seguro social para que nos puedan atender ahí, o el número de póliza de seguro que al que se deba llamar para poder ser atendido. Pues no sabemos qué es lo que pueda pasar, pero sí es necesario contar con un seguro para la moto. Aparte que por ley, pues nosotros debemos traer emplacada nuestra moto, debemos traer tarjeta de circulación, licencia para manejar y seguro. Eso es lo que recomendaría yo para viajar dentro del país. Ahora, si vamos a viajar al extranjero, vamos a suponer, vamos a cruzar la línea con Estados Unidos, y en este caso no te piden nada al cruzar. No es el caso de cruzar hacia frontera a países de Centroamérica o de América del Sur, que ahí sí tienes que ir haciendo una serie de trámites
de importación temporal de la moto para entrar al país, y luego cuando regreses tienes que volver a hacer trámite en la otra frontera, y es todo un rollo. En el caso de ir a Estados Unidos, ahí realmente no te piden absolutamente nada al momento de entrar, pero sí sabemos que debes llevar un seguro de responsabilidad civil, que eso todos los vehículos lo tienen. Actualmente creo, porque en lo que a mí respecta, he visto tanto en carro como en moto, los seguros comprados aquí en el país tienen cobertura también en Estados Unidos y Canadá. Supongo yo que es por el por el Tratado de Libre Comercio que existe. Entonces, ya con eso cumplimos el requisito de tener el seguro de daños a terceros en el extranjero. Hay pólizas que te cubren, que te dan la misma cobertura aquí dentro de México que en Estados Unidos. Esas son mejores porque también te cubre tus gastos médicos. Y se recomienda llevar un seguro de viajero. Estos seguros de viajero se compran, es una póliza por persona. En el caso de la moto es la póliza de la moto y te cubre a los pasajeros, que son dos, porque son los que están declarados en la tarjeta de circulación. El caso del seguro del viajero es una póliza por persona y esa te cubre desde ambulancia, hospitalización y todo ese tipo de cosas, porque si recordamos el ejemplo de los viajeros argentinos que se accidentaron aquí en México, pues si ellos hubieran traído vigente su seguro de viajero, pues no habrían tenido problemas para la operación, incluso para la repatriación, porque esos seguros incluyen entre las coberturas el que te regresen a tu país, que esa es una gran ventaja. Traen, entre otras cosas también, le pagan el viaje a un familiar tuyo en caso necesario, le dan hotel, o sea, depende de las coberturas de cada póliza, pero lo usual es que contengan eso. Entonces, pues sí es importante contar con ese tipo de pólizas si es que vamos a viajar al extranjero, y sobre todo si viajas en solitario también. O sea, pero, o sea, ¿por qué? Porque si viajas en grupo, pues normalmente traen una barredora al final, van organizados de cierta manera que te pueden auxiliar, etcétera. Pero siempre es recomendable tener ese tipo de pólizas que en realidad no son tan costosas, no es tan costoso, y te prevén contra situaciones que sí nos pueden salir pues bastante caras, digamos, al estar viajando en otro país y poder tener algún percance. Entonces, lo mejor de los seguros es no tener que utilizarlos. Esta póliza de gastos médicos a la que me refería, pues en realidad fue un gran consejo del doctor Urista. Saludos, doctor. Que pues fue quien nos recomendó este tipo de seguros. Lo hemos utilizado con bastante éxito, digamos, porque repito, lo mejor de los seguros es no tener que utilizarlos, pero hay que llevarlos, ¿no? Y pues le recomendamos a la señora Lisette Valencia en Veracruz, que es quien es nuestra proveedora de este tipo de pólizas. Saludos, Lisette. Y pues amigos, esperamos que les sirvan estas recomendaciones, y cualquier cosa pónganme aquí en los comentarios, o pónganos un mail y nos pondremos en contacto con ustedes. Pues el último tema a tratar es qué llevar y qué no llevar en un viaje en moto. Yo recuerdo que el primer viajecito que hicimos,
fue un viaje a Loreto, son, ¿qué será? 300, 400 kilómetros, no sé. Y entonces llevamos lo que se nos ocurrió. Digamos, tienda de campaña, sleeping, colchón inflable, toda la herramienta que tenía aquí, no sé ni cómo acomodé todo en la moto. En aquel tiempo era la moto, precisamente esta moto, la Kawasaki Vulcan 800. Y íbamos bien cargaditos. Pero pues ya con el tiempo fuimos refinando un poco el qué llevar. Entonces, dependiendo de la planeación del viaje, repito, si planeamos llegar a acampar, obviamente tendremos que llevar tienda de campaña, sleeping bag y recomendable una colchoneta inflable, no colchón, colchoneta inflable. Estas colchonetas pues son, digamos, máximo 2 pulgadas de espesor, pero te hacen una gran ayuda al momento de acampar, porque ya no se sienten las piedritas y la parte dura del terreno. Entonces, otra recomendación es que los sleeping sean pequeños, que no ocupen mucho espacio, pero sí también tienes que considerar el clima de a dónde vas y en qué tiempo vas para hacer tu camping. Que pues en algunos casos lo que hemos hecho nosotros en unos sleeping bag que son pequeñitos, son pequeños, hemos visto que si le ponemos una frazada por dentro, podemos lograr que ocupen poco espacio en las maletas, en las alforjas, y que ocupen poco espacio y que cumplan con el cometido de protegernos del frío. La otra, la tienda de campaña. Pues la tienda de campaña también pues no debe ser muy abultada, pues para que llevemos menos peso y pues entre menos peso lleves en la moto es mejor, porque imagínate, llevas 350 kilos de la moto, ponle 150 kilos de los pasajeros entre los dos, pues ya vas en media tonelada, más ponle el peso de la herramienta que es de fierro, también ese es otro asunto. Claro que quisiéramos contar, en caso necesario, pues de un gato hidráulico, de una pistola de impacto neumática para rápido poder hacer lo que sea necesario, pero pues es demasiado para llevar. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si repito, empezamos por el asunto del tipo de hospedaje que vas a tener. Si no planeas hacer camping, olvídate de la tienda, o sea, ya tienes menos ahí la tienda, los sleeping bag y la colchoneta, ya eso ya descartado. En el caso de nosotros que tenemos llanta de rayos, traemos una llanta que una de las características es que es sin cámara. Bueno, pues nosotros le ponemos cámara porque traemos un rim que es de rayos. Entonces, si llegásemos a poncharnos, pues nosotros llevamos de repuesto cámaras de llanta. Llevamos una cámara para la llanta delantera y una cámara para la llanta trasera. En el caso de las motos que son llantas sin cámara o sellomáticas, pues se recomienda llevar un kit. Ese kit pues es relativamente fácil de usar, es de piquete, se mete se mete la mecha con una herramienta que perfora que mete la mecha en la llanta, y hay que inflarla. Pues no recomendaría también, pues tal vez un inflallantas, puede funcionar un inflallantas, pero actualmente
existe un aparatito que también recomendamos llevar, que sirve para inflar las llantas y sirve también como arrancador de batería y sirve también como power bank para cargar el teléfono. Todo eso en una sola unidad. No es muy bultosa y pues sirve para casos de emergencia. Incluso sirve como lámpara. Entonces es importante llevarlo y es importante mantenerlo con la batería bien cargada. Y eso pues nos serviría en caso necesario de una ponchadura. Ahora, en caso de una ponchadura habría que llamar a la grúa en este momento, porque para levantar la llanta tirado en la carretera y pues no, la herramienta para quitar todo este rollo pues no la traemos a bordo. ¿Qué es lo que sí llevamos de herramienta? Un juego de llaves Allen, todo es milimétrico porque en este tipo de máquinas son milimétricos. Un juego de llaves Allen, un juego de llaves mixtas hasta 14 milímetros, creo que 17 milímetros todavía es la que necesitamos. Pinzas mecánicas, desarmador de cruz, desarmador plano y tal vez unas pinzas de punta para poder maniobrar con los fusibles, llevar fusibles de repuesto, saber en dónde están los fusibles de tu moto. O sea, tienes que conocer tu moto porque habrá cosas que son sencillas que tú puedes hacer y que en caso necesario pues habría que entrarle, ¿no? Recuerdo en una ocasión nos quedamos sin luces en la Rumorosa, bajando en la noche, y fue un fusible, mala suerte, un fusible se nos truena y pues afortunadamente traíamos un fusible de repuesto y sabíamos dónde estaban los fusibles y lo pudimos cambiar. Pues tienes que conocer tu moto, tienes que saber dónde están los fusibles, qué es lo que tienes que hacer. Pues hay que quitar generalmente el asiento, hay que ver, en mi caso son llaves Allen para poderlos quitar y un tornillo que va en la parte de atrás cerca del CC bar. Se levanta y localizamos aquí por dentro dónde está la batería y dónde están los fusibles y pues adelante, ¿no? Entonces, no es recomendable llevar tanta herramienta porque es pesada también es pesada y te ocupa espacio en las maletas. O puedes llevar, como el caso de nosotros, llevar una pequeña maletita especial para una bolsa para herramientas que la ponemos aquí en el manillar por encima de la luz principal. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues en el caso de la indumentaria, pues la ropa, hay que llevar ropa que sea los jerseys o las playeras, pues llevamos unas playeras que se puedan lavar y que puedan secarse rápido, porque aunque llevamos varias, pues siempre va a ser necesario el lavarlas en el camino. Y generalmente nosotros escogemos algún punto en la ruta para llegar y hacer 2 noches en el mismo lugar. Y esto no lo mencioné en el plan de la ruta, pero esto es muy recomendable, que después de ciertos días viajando, va a depender mucho de tus rutas y de qué tantos kilómetros avances por día. Porque si se trata de llegar rápidamente a un cierto punto, pues a lo mejor te puedes presionar y hacer jornadas de más de 600 o 800 kilómetros que te van pues simplemente te vas a levantar para darle todo el día y llegar al siguiente punto a dormir. Y si lo repites 2 o 3 veces, pues sí vas a llegar cansado. Entonces, dependiendo de esos tramos, tienes que programar o yo recomiendo quedarse 2 noches en un mismo lugar después de 3 o 4 jornadas donde no tienes descanso. Yo aconsejo quedarse dos noches en el mismo lugar. Te da oportunidad, y lo puedes planear así, de que sea un lugar que tenga algunos puntos de interés que visitar durante el día y que descanses y puedas dormirte
temprano para empezar la siguiente jornada ya con buen ánimo, ¿no? Y entonces, pues podemos aprovechar ese día que vamos a estar, para poder tal vez visitar una lavandería automática, o en el hotel, si hay oportunidad, pues lavar la ropa y ponerla a secar para que podamos seguir adelante. En algunos lugares hay, y esto tendríamos que revisar en la ruta, si hay paradores de traileros, es un tip por ahí. En algunos lugares hay puntos donde los transportistas de tipo trailer llegan y hay lugar para estacionar sus vehículos, sus cajas, pero hay regaderas ahí en esas partes. Entonces, repito, dependiendo del estilo de viaje, si planeaste camping, pues puedes checar la oportunidad de que haya uno de estos puntos para poder descansar y tomar un baño y seguir adelante. O en los puntos donde llega uno a acampar, que a veces también tenemos o habrá que escogerlo así, que en el lugar del camping tienes baños y tienes lugar donde conectar el teléfono, recargar baterías y todo ese rollo, ¿no? Es parte de tu planeación. Y entonces, repito, la ropa pues tendrás que llevar suficiente para poder sortear los días para llegar a un lugar donde puedas efectuar tu lavado y ya reponer todo tu guardarropa para seguirle, ¿no? Pues es importante tenerlo. Pues bien, amigos, espero que estas consideraciones les sirvan y pues lo que yo les recomiendo es que se animen, salgamos a rodar y por ahí nos vamos a encontrar en el camino. Hasta luego y gracias.